Manual de usuarios del sistema INSYS 4. Continuamos en maestros administrativos. Tipo de documentos. INSYS 4 de forma predeterminada tiene un grupo de tipos de documentos básicos o necesarios para su funcionamiento. Como puede observar en Buscar, donde encontrará, por ejemplo, notas de crédito, notas de débito, etc. La empresa puede a su vez crear o modificar según su conveniencia los tipos de documentos por razones de logística o de clasificación particular en esta pantalla. Haciendo clic en el icono Buscar, puede seleccionar el documento a modificar. Por ejemplo, uno de los documentos que más se utiliza es la factura de venta. El sistema tiene predeterminado una factura de contado y una factura de crédito. Al hacer clic en editar, tipo de documento refleja el código del documento o tipo, X nombre, nombre del documento, la abreviatura del documento, módulo donde se utiliza el documento, número automático, seleccionar sí cuando el sistema va a generar el número de documento automáticamente o no cuando el usuario de forma manual va a colocar el número. Por ejemplo, en factura, el número debe ser automático. En caso de un recibo de cobranza, se selecciona no, para que en el momento de registrar el recibo se coloque el número de recibo según el físico. Documento correlativo se utiliza en caso de numeraciones automáticas. Debe seleccionar cuál es el documento que asigna el número o de cuál depende el mismo. Por ejemplo, puede tener varios tipos de factura y que todas lleven una sola secuencia. Último número, el sistema tomará automáticamente el último número del documento relacionado. En caso de clientes nuevos, cuando el cliente comienza haciendo la primera factura 001, se debe colocar 000. Clientes viejos, cuando el cliente comienza con formato nuevo y la numeración es nueva, colocar el número anterior. Ejemplo, comienza con 1501, colocar 1500. Tope. Tiene dos finalidades. Primero, establecer un tope, es decir, que cuando llegue a dicho tope, se reinicie y a su vez establecer qué tamaño va a tener el número del documento, es decir, el número de caracteres. Para ello, coloque, según los dígitos del número del documento, la cantidad de 9. Serie. Colocar en este caso de que el formato de la factura utilice una letra o en caso de una empresa con varias sucursales. Si utiliza serie, automáticamente al tope se le restará un número. Si no requiere usarlo, se deja el espacio en blanco. Código de documento, número de control. Seleccionar cuándo es el documento que asigna el número de control fiscal. En este caso puede ser el mismo documento o puede ser desde otro, como por ejemplo en caso de las devoluciones, el número de control viene de facturas de crédito. Para evitar que coincidan, se utiliza un tope diferente en cada caso para establecer el tamaño del número. Tope fiscal, colocar la cantidad de según los dígitos del número fiscal. Serie fiscal, colocar en el caso de que el formato de la factura utilice una serie como número fiscal. Afecta IVA, seleccionar si el documento afecta el libro de ventas. Factura por lote, seleccionar si este formulario se utiliza para facturar en lote. Definir al grabar. En una pantalla de un documento, al hacer clic en Nuevo, el sistema asigna un número temporal o definitivo. En esta opción puede indicar sí cuando se utiliza número automático y requiere que al grabar asigne un número definitivo del documento, por ejemplo, una orden de compra. En factura se recomienda indicar no. Factura por lote se utiliza para los pedidos. Es decir, en la pantalla de facturación por lote va a buscar los pedidos que tengan la opción sí en esta pantalla.
Pedido contrato se refiere a unos pedidos especiales en el sistema que no se cierran ni afectan inventario, por ejemplo, servicio de mantenimiento del sistema. Máximo de líneas se refiere al espacio o al máximo de líneas permitidos por un documento. Ejemplo, si indica 5, en factura quiere decir que en cada factura solo puede colocar 5 ítems. Formato se puede utilizar anteriormente para asignar varios formatos a un mismo documento. Las siguientes pestañas del formulario tienen la finalidad de indicarle a un tipo de documento en qué formulario se utiliza, las condiciones que aplican y un proceso determinado, seleccionando entre sí o no en cada caso. En la pestaña Formulario donde aplica, seleccionar en qué módulo aplica el tipo de documento, por ejemplo, facturación, pedido. En caso de las condiciones, tiene por ejemplo las opciones de comisión en venta, documento a mostrar o que afectan Carder, guía, es decir, que sale o no en la guía de despacho, relación de cobranza, indica si sale en una relación de cobranza. Como ejemplo de un proceso, en la pestaña Formulario donde aplica 2, el tipo de documento actual indica el inicio de los seriales sí o no. Otro ejemplo lo podemos observar en la pantalla de punto de venta. Al hacer clic en Nuevo, muestra en tipo de documento dos opciones. Al ir a la pantalla de tipo de documento y buscar Factura Crédito Manual, Editar, y en la opción de facturación seleccionar Sí y grabar. Va de nuevo a la pantalla de punto de venta, haciendo clic en Nuevo obtendrá en tipo de documento una tercera opción.